Y para eso voy a hablar de mi trabajo y de cómo fueron mis influencias y demás a partir del trabajo de otros. Después voy a mostrar unas imágenes mías para de alguna manera dar cuenta de ese proceso, pero un poco jactanciosamente di a entender que pensé que de alguna vez si ustedes estaban acá, algún cuadro mío habían visto alguna vez en su vida, entonces capaz que era más importante que mostrar la imagen de mis cuadros que fueron muy divulgadas y realmente hice 28.000 millones de muestras en los últimos años. Me parecía más importante y quizás influenciado también por la institución que me invita, de bucear un poco más en el origen de esas imágenes, porque por otra parte, en muchos de los textos que mencionabas, relaciono mi trabajo con el arte concreto, con el arte de base geométrica, cosas que en realidad es natural porque lo son, pero mi origen es muy diferente y a esos postulados racionales y positivos que tienen que ver con el constructivismo y demás. Así que les voy a hablar un poco de cómo empezó todo esto. Y les voy a hablar de la Escuela Preliminar Pueyrredón, que aquí hay algunos representantes egresados de ahí, que en la época que yo estudiaba, ahora quizás un poco se está tratando de atenuar esa falencia, de arte contemporáneo poco y nada, llegábamos a Andy Warhol, ¿no? Llegamos al arte moderno y un poquito más, pero no más que eso. Y me acuerdo que yo había descubierto a Tapies y llevé mi librito, el librito que había conseguido, lo llevé un día a la facultad y me gastaron durante un mes, por el libro, entonces encontraban un cartón tirado en el piso, barrado, y me decían, mira, ahí tenés un Tapies, mira, agarralo. Y eso mis compañeritos, pero también docentes, ¿no? Como yo me hacía el Tapies, hacía unas líneas que eran bastante malas, y un docente, me acuerdo, de dibujo pasó y me dijo, bueno, presentado al Salón Nacional seguro que lo ganás. Y eso fue todo lo que me dijo en mi cuatrimestre, tengo nombre. Así que la consecuencia fue que dejé de ir al Pueyrredón, pero había algo ahí que me interesaba y que era, básicamente me daba cuenta de lo que encontraba en Tapies y que después encontré más radicalizado en otros artistas, era un desplazamiento de la tradición, ¿no? De la tradición moderna y demás. Y también, bueno, el acordeón sirvió para hacerme amigo de los que nunca me gastaron por Tapies, ¿no? Encontré interlocutores dentro de ese caldo bastante chato, encontré interlocutores para hablar del trabajo y que, bueno, muchos de ellos siguieron trabajando activamente en el medio. El antecedente quizá podría, si retrocedemos un poquito más, podría ser por Klee, ¿no? También esa fue, inclusive el año pasado, una muestra de Joseph Beuys y discípulos y trabajos míos y discípulos míos, que había trabajos pequeños, muy antiguos míos, que tenían que ver con esa línea de Paul Klee, que se continuaba en Tapies y demás. Después recuerdo también, quizá porque esta charla es aquí, una muestra rarísima, esas cosas que pasan en Argentina, en una época que no había muestras de arte contemporáneo alguno. Se filtró esta muestra de este artista que quizás algunos de ustedes conozcan, que se llama Romano Palca, un artista, creo que es de origen polaco, pero es francés, digamos. Una muestra de una de las salas de abajo. Es un artista muy raro, muy curioso, y que en ese momento nos partió la cabeza. Directamente no entendíamos cómo alguien podía ser así, y no entendíamos, pero nosotros queríamos hacer lo mismo, ¿no? No entendíamos cómo alguien podía ser tan demente, pero nos gustaba, queríamos estar ahí. Este tipo, toda su vida lo que hizo fue pintar numeritos, ¿no? Agarró una tela, no me acuerdo la medida exacta, pero una tela de unos 50 por 1, la pintó de negro y empezó con un pincelito a pintar 1, 2, 3, 4, así hasta cubrir toda la superficie de la tela. El siguiente cuadro era el mismo formato,
la tela pintada, no de negro, sino de negro con un poquito de blanco. Y seguía, si había terminado en 10.343, 10.344, 10.345, y así toda su vida. Entonces lo que ocurría es que el contraste, cada vez que bajaba el valor del negro, el contraste entre los números blancos y el fondo iba disminuyendo. Hasta la idea era que hacia el fin de su vida fuera blanco sobre blanco y desapareciera lo que estaba pintando. Ahí se ven cómo se va, ven los grisados, es que el pincel se va agotando la pintura, la carga y demás, hasta casi desaparecer lo que pintaba. Ahí está él pintando, y la particularidad era que cada cuadro estaba acompañado por el sonido de la voz del tipo en francés, numerando lo que estaba pintando, o sea que decía lo que pintaba. Y al mismo tiempo, al lado de cada cuadro había una foto de él, siempre con una camisa blanca y fondo blanco, que se sacaba cuando terminaba cada uno de los cuadros. Entonces el cuadro le pasaba lo mismo que a él, todo se viraba por las canas y demás, todo viraba a la desaparición. Después, ahora yo lo miro y me parece algo ingenuo la obra de él y podría criticarla, pero en ese momento fue una revelación que alguien pudiera hacer algo tan radical, digamos, en un ambiente como el porteño, que no había muchas manifestaciones en ese sentido. Estamos hablando del gobierno militar o poco tiempo después. De ahí, de la locura, si seguimos hablando de locura, surgió Le Buffet, ¿no? El artista francés que impuso el conocimiento a todo el mundo del arte bruto, digamos, el arte relacionado con los locos, con los esquizofrénicos, con los borrachos, con los drogadictos, con los niños, digamos, con todo lo que pasaba por afuera de la cultura. Y eso también fue un gran soplo de aire fresco para nosotros. A mí nosotros me refiero a Ernesto Ballesteros, Fabio Casero, la gente que compartía esa época conmigo, en mi generación. Y de alguna manera todos estos ejemplos iban cada vez más lejos de lo que se podía llamar como tradición occidental, ¿no? Si bien ellos estaban insertos en la tradición occidental de pintura, trataban de pelear contra su agotamiento, digamos, encontrar posibilidades nuevas. Mi primer viaje a Nueva York, que fue con Pombo, por ejemplo, fui en peregrinaje al Chase Manhattan Bank a ver esta escultura fantástica de él, y a través del Buffet empecé a consumir lo que lo alimentaba el mismo, ¿no? Que es el arte bruto. Y empecé a leer libros de psicoanalistas que hablaban de la relación entre locura y producción artística y demás. Y también Buffet me enseñó, creo que por primera vez, de alguna manera, que la obsesión y el gesto básico de repetir una y otra vez una marca sobre un papel también podía transformarse en el espacio, podía convertirse y constituir una situación espacial, no solo bidimensional de papel o repetido como en el caso de Opalka, sino que también podía constituirse en un espacio, en una escultura, en un hábitat. Y de todo lo loco que tuve años mirando cosas de loco, traje un solo ejemplo que es bastante conocido, que es Wolfie, que era un trastornado mental que su característica era que violaba a niñitas, lo metían en un neuropsiquiátrico, lo soltaban a los 10 años, volvía a violar a una niñita, lo metían hasta que no lo sacaron más. Y el terapeuta de él es un caso muy estudiado, ¿no? Hay un texto, ¿no? El terapeuta de él, me parece, sí, que fue el que rescata un poco las obras. Claro, porque él descubrió que dándole papel algo ocurría, ¿no? Y le dio mucho papel, le dio toneladas de papel y el tipo dibujaba, con delirios místicos, como suele ser en esos casos. Hay unas cabecitas por ahí, perdón, bueno, no sé si se ven, hay unas cabecitas ahí por todos lados que son él, representaciones de él,
y él decía que lo que escribía, toda esa escritura crítica para nosotros, era dictada por Dios. Digamos, yo encontraba, o muchos de nosotros encontrábamos en estas producciones una libertad formal, una independencia formal y expresiva que no encontrábamos en los artistas normales, digamos, como nosotros. Y el tipo este también tenía, bueno, cuartos enteros con cuadernos apilados, cuartos así, infinita cantidad de dibujos, muchos de los cuales era simplemente texto. Eran estos textos raros, con la tipografía, con la caligrafía de él muy ilegible, que eran los dictados de Dios. Y que no tenían ningún dibujo alguno. Algunos elegí los más atractivos desde el punto de vista visual, pero también era un punto de contacto extraño las páginas que eran solo dibujos con lo que acabo de mostrarles de Opalka. Pero son dibujos sin duda maravillosos y un talento enorme de este tipo. Bueno, este es alguien que todos ustedes conocen, Gaudí, que si bien no tiene nada que ver con los ejemplos anteriores, en el sentido que es alguien funcional a su época, a su entorno, muy arraigado en su lugar de trabajo, no tenía nada de loco, digamos, su contacto con Dios era profundo, pero de otra índole, pero de alguna manera también para mí representaba independencia y libertad en el sentido de que era anticlásico, era digamos, iba en con, por ser neogótico, por decirlo de una manera, estoy acelerando demasiado, pero de una manera lo relacionaba la cultura agotada como la cultura occidental, que se podía resumir demasiado rápidamente entre el Renacimiento hasta el modernismo. Gaudí, a pesar de, como digo, de ser funcional y trabajar dentro de una cultura muy arraigada, una tradición muy fuerte, para mí representaba ir en contra del neoclasicismo imperante del siglo XIX. Y también en Gaudí, como en los anteriores, me identifiqué con la idea de proliferación, ¿no? La idea de que, bueno, esta es la casa Vincent, que es una casa bastante temprana de él, con la idea de que las cosas no se resolvían por síntesis, como planteaba el modernismo, por ejemplo, sino por agregación, ¿no? Como que si las cosas no funcionaban del todo bien con 10 texturas, probaba con 20 texturas, hasta llegar a estos resultados de infinita cantidad de sistemas de representación, de materiales, de formas combinadas y de manera armónica.